Muy buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes. Les doy la más cordial bienvenida a a nuestro octavo espacio abierto para el aprendizaje correspondiente, en este caso, con la semana 4, que es la semana de integración. Les recuerdo, mi nombre es Enrique Jesús Rodríguez Bárcenas y los estoy acompañando como su asesor virtual. Bueno, pues el objetivo de nuestra sesión el día de hoy, pues ya no es tanto repetir. Si hubiera alguna duda o pregunta, pues estamos abiertos a ella, sino más bien repasar o retomar algunos elementos cruciales para la elaboración de las actividades de esta semana, que son el módulo perdón, la semana de integración, y en ese sentido son las actividades de integración. Bien, pues bueno, como cada sesión es importante recordar las reglas de comunicación virtual, también conocidas como reglas de etiqueta, las cuales nos permiten llevar a cabo una comunicación clara y asertiva. En primer lugar, pues bueno, cada que establezcamos comunicación con algún miembro de nuestra comunidad, es importante que nos presentemos quiénes somos y escribamos correctamente el nombre a quien nos estamos dirigiendo, que en el mensaje nos manejemos de manera respetuosa, evitando groserías y cualquier otro uso de términos que pudieran no permitieran que se llegara bien el mensaje. En ese sentido, pues bueno, es importante hacer uso correcto de la ortografía, evitar difundir mensajes que no correspondan con las temáticas de los foros, y también, pues bueno, evitar en la medida de lo posible el uso de imágenes, ya que estas, pues bueno, la plataforma no está diseñada para su uso. Eh, en la parte de la responsabilidad, recordar que estamos obligados a dar crédito siempre de las fuentes y de las referencias que nosotros revisamos y que nosotros nos basamos para la construcción de nuestros textos y actividades. ¿Sale? Bien, pues bueno, recordar que son dos actividades las que hay que hacer esta semana. Mis argumentos finales es un formato descargable al cual nosotros tenemos que ir respondiendo algunas preguntas, y finalmente integrar un ensayo, un audio y las referencias que nos sirvieron para nuestro ensayo. Los recursos que nos van a servir para elaborar nuestro proyecto integrador, pues bueno, se recuperan desde la semana 1, en este caso, tipos de investigación, metodología de la investigación, investigación documental, experimental y de campo, tema, problema e hipótesis, argumento, premisas y conclusiones, la argumentación a favor o en contra, estructura de textos argumentativos, estructura y desarrollo del ensayo, recursos verbales y no verbales. Bueno, me voy a pasar un poquito esto, nada más para recordar la otra actividad que tenemos que realizar en esta semana, que es precisamente la participación en el foro de integración, que en este caso, pues, se nos solicita argumentar acerca del mejor avance científico, donde ustedes tendrán que responder cuál consideran que ha sido el mejor avance científico de la historia, así como escribir los beneficios del avance con base a una ciencia, refutar a algún compañero de manera respetuosa, defender su postura o bien apoyar la postura de algún otro compañero en el cual ustedes consideren que su avance es benéfico. Por último, para el día de hoy, si es que comenzaron el día lunes, mencionar los 3 mejores avances científicos planteados por sus compañeros y, pues bueno, argumentar por qué los consideran así. ¿Sale? Bien, entonces, pues bueno, no olvidar que a lo largo de nuestras participaciones es importante la argumentación, que en este caso vamos a repasar un poquito eso en unos momentos más, pero es importante recordar que la argumentación siempre se va a componer de 2 elementos, que son premisas y conclusiones. No siempre van primero las premisas y luego las conclusiones, sino la función que tiene la conclusión siempre va a ser algo que se deriva de las premisas, o bien aquello que sostengo como en una postura, en una opinión, y las premisas van a ser el soporte o el fundamento, las razones por las cuales yo opino, pienso o tengo una postura ante determinado tema. Bueno, en el caso de la investigación o la participación en este foro, es muy importante que
nosotros podamos distinguir lo que es un avance científico de un avance tecnológico, de tal manera que podamos también ver que muchas de las tecnologías que tenemos hoy en día a nuestro alcance han sido gracias a los descubrimientos científicos. Sin embargo, pues bueno, un descubrimiento científico siempre nos va a permitir alcanzar un nuevo conocimiento acerca de algún área de la realidad. Y en ese sentido, por eso pareciera ser que está implícito el hecho de la tecnología, pero el ámbito del conocimiento obedece sobre todo al ámbito de la comprensión y explicación acerca del mundo, ¿sale? Por eso los descubrimientos se están constantemente dando, así como sus refutaciones, es el hecho de que un nuevo conocimiento desbanque a alguno que ya se había establecido. Y pues bueno, en el sentido de la ciencia moderna, podemos establecer sus bases por ahí del siglo XVII y pues poco a poco podemos ir identificando muchos avances a lo largo de estos siglos, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, hasta llegar al siglo XXI, donde pues bueno, tenemos avances mucho más complejos en el ámbito propio, pues bueno, ya tanto del ámbito astronómico como biológico, ¿sale? Bien, también es importante que no se les olvide responder tanto sus actividades formativas como su autoevaluación, ya que estos elementos permiten que ustedes alcancen, pues, bueno, si es que han hecho todo lo solicitado en el módulo, alcancen pues la calificación más alta, ¿sale? Recuerden que todo cuenta, entonces en este caso no dejar pues ni para el último, sino si ya tienen tiempo y ya han cumplido con sus otras actividades, pues bueno, darle el tiempo a contestar estas actividades. Y reportar ya sea a mí o al asesor tecnológico cualquier incidencia en la plataforma respecto a estas actividades. ¿Sale? Bien, pues bueno, vamos a comenzar revisando el día de hoy algunos pues, recursos que nos van a permitir recordar lo que hemos visto a lo largo del módulo, pero sobre todo elementos cruciales, esenciales para entender lo que se nos solicita el día, bueno, esta semana con la referencia a nuestras actividades. ¿Sale? Primero, ¿qué es un argumento? Dice, un argumento se compone de ciertas ideas que llamamos conclusiones y ciertas razones que ofrecemos para defender tales ideas que denominamos premisas, ¿sale? Pero que esto, pues, si no lo memorizan, pues al menos recuerden que son dos elementos siempre, o sea, no podemos hablar de un argumento si no tiene estos dos elementos. No puede ser solamente premisas ni solamente conclusiones. Debe haber premisas y conclusiones y su relación, recuerden, es las premisas siempre, 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 siempre deben de fundamentar las conclusiones. Si no, no hay argumento. Alguien te puede decir, pues es que te estoy dando mis razones. Sí, pero tus razones no fundamentan. O sea, ¿cómo quieres que te diga que eso es un argumento si tus razones no estableces las razones? ¿Vale? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido al momento tanto de leer a otra persona, pues no se trata de discutir con ella, sino pues más bien identificar esto que ustedes ya han aprendido o han ganado en este módulo, que es que un argumento debe tener premisas y conclusiones. ¿Vale? Bueno, entonces, en ese sentido, dice, en nuestra vida diaria tomamos muchas decisiones, aun cuando no nos demos cuenta, es decir, manejamos ciertos conocimientos de la lógica que influyen en la forma de tomar una decisión y quizás no siempre lo hagamos de la mejor manera. Lee con atención la siguiente historia. Manuel vivía en Zacatecas muy feliz hasta que le pasó lo que a muchos mexicanos. Las oportunidades de trabajo empezaron a ser escasas, a pesar de que él es una persona responsable y estudiosa y emprendedora. Manuel, desesperado, decide hablar con su compadre que vivía en Estados Unidos para contarle su situación. Y después de haber platicado con su compadre, decide emigrar al país vecino. Bueno, esto refleja algunas de las situaciones que tal vez muchos de nosotros conozcamos de cerca. Una vez establecido, se encontró en un dilema. ¿Qué pasaría si? Y bueno, nos dice que da clic en cada una de las siguientes imágenes para observar a detalle las ventajas y desventajas de cada posibilidad. Si trabajo, bueno, si ustedes interactúan, acuérdense que todos estos recursos se les han ido compartiendo a lo largo del módulo. Pues si tienen chance o les gustaría conocer o repasar más, pueden hacerlo. Tienen ahí a disposición estos enlaces y los recursos que pues les permitirían ampliar y madurar lo que han visto a lo largo del tiempo. Entonces nos dice que hay que irle dando clic para ir desglosando cada uno de los elementos. Dice, si trabajo, ventajas, obtienes dinero inmediato, obtienes independencia. Desventajas,
Tu tiempo laboral absorbe el tiempo familiar, tu movilidad laboral se estanca. Si aceptas el trabajo de servicio, tenía la ventaja de obtener dinero de manera rápida, así como de facilitar las condiciones para vivir de manera independiente, pero también tenía que trabajar de tiempo completo. Esto significaba que no podría compartir ningún tiempo libre con los suyos y además sabía que entonces las posibilidades de tener un mejor empleo serían menores, puesto que su trabajo era bastante mecánico y repetitivo, por lo que la posibilidad de mejorar y subir de nivel en el empleo era bastante remota. ¿Qué pasa si estudio? Vamos a ver. Si estudio dice ventajas, mayor desarrollo profesional, mayor desarrollo social. Desventajas, menores recursos económicos, poco tiempo de ocio. Por otro lado, si solo se dedica a estudiar, si bien era cierto que esto le iba a proporcionar un mayor desarrollo profesional y social, él sabía que esto llevaba tiempo, pues de estudiar no es un día para otro, sino es todo un proceso. Asimismo, sabía que el estudio no deja ningún tiempo libre y que mientras uno estudie, las entradas económicas son mínimas. ¿Y qué pasaría si trabajo y estudio? Ventajas: mayor desarrollo profesional sin disminución de los recursos económicos, apertura de abanico de posibilidades laborales. Desventajas: mayor esfuerzo y dedicación, carencia del tiempo de ocio. Entonces, si ustedes están viviendo esa situación, pues pueden comprender que pues es algo que son decisiones, pero que siempre se toman basadas en conocer tanto las ventajas como las desventajas. Con base en esta historia, ¿consideras que serían estas las únicas opciones? Trata de pensar de qué otro modo se puede resolver la situación. ¿Qué harían ustedes? ¿Robarían un banco? ¿Pedirían la herencia de la abuelita? ¿Venderían su herencia? ¿Qué harían? ¿Para qué necesitas saber argumentar? Quizás te haya dado cuenta de que perdón, quizás te hayas dado cuenta cómo en ocasiones tenemos la razón, pero no sabemos cómo decirla a otras personas. ¿Y de qué sirve tener razón si no eres capaz de expresarla? También habrás notado que en ciertos discursos políticos intuimos que nos mienten, pero no podemos probarlo. Los programas de televisión y la radio, la publicidad, los periódicos, el Internet influyen en nuestra manera de pensar, pero ¿cómo saber qué tan correcto es lo que nos dicen? ¿O cómo tomar la mejor decisión con base en la información que nos ofrecen? Para que tú puedas pensar mejor y puedas evaluar tu pensamiento y de los demás, es necesario el estudio de la lógica. Todo lo que hemos visto a lo largo del módulo se puede entender en una ciencia o disciplina que es la lógica. En el ámbito de lo que nosotros vimos, la lógica es una ciencia formal. ¿Qué es un argumento? Diariamente todos utilizamos argumentos en nuestra vida, pues damos y pedimos razones para justificar o defender determinadas ideas o para conseguir determinadas cosas, precisamente a este tipo de relaciones entre ideas, esto es, a las razones y conclusiones que sacamos de manera cotidiana, es a lo que llamamos argumento. Un argumento se compone de dos elementos, premisas y conclusión. La conclusión se refiere a aquella afirmación que quiero defender. Las premisas, por su parte, aluden a aquellas razones que ofrezco para apoyar la afirmación que quiero defender. No hay un número determinado de premisas que haya que cumplir para que se diga que existe un argumento. Basta con que haya uno. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de premisas, pues si ustedes se fijan, lo hemos establecido a lo largo de este módulo, siempre estamos hablando del fundamento, del porqué, de la base. ¿Qué bases te permiten decir eso que tú estás diciendo? Imaginemos un edificio y sus cimientos. A nivel del edificio nos encontramos con la conclusión. El hecho de que éste se mantenga en pie dependerá de qué tan bien estén los hechos los cimientos y de qué calidad sea el material con lo que se construye. Los cimientos juegan el papel que desempeñan las premisas dentro del argumento. Se acordarán que esto lo hemos venido trabajando como la solidez. O sea, si yo voy y consulto la primera información que me aparece, o voy y la tomo de un lugar que no tiene ni nombre de autor, no tiene ni bibliografía, no tiene ni argumentos, etcétera, pues mis argumentos van a ser muy débiles. Entonces, para yo construir argumentos fuertes, sólidos, debo también buscar un material que me permita establecer esa solidez en mis argumentos. Es decir, que yo tenga premisas verdaderas para que mi conclusión, de ser posible, también sea verdadera. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ningún asesor. ¿Seguros? ¿Seguras? Muy bien. Por ejemplo, cuando observamos el cielo nublado y afirmamos inmediatamente va a llover, estamos elaborando un argumento donde la conclusión es va a llover y las premisas son
Siempre que está nublado, llueve. Hoy está nublado, por tanto, va a llover. Si se fijan, lo azul en este caso nos está indicando las premisas y el rojo la conclusión. ¿Sale? Veamos otro ejemplo. He comprado 5 pares de zapatos de la marca Flexi y me han durado mucho. Ahora que tengo que comprar unos nuevos zapatos, compraré de la misma marca, pues sé que serán igualmente resistentes. Vean las premisas. He comprado 5 pares de zapatos de la marca Flexi y han sido resistentes. Compraré un nuevo par de zapatos de la marca Flexi. Por tanto, el nuevo par de zapatos será resistente. Como te habrás dado cuenta, lo que estamos haciendo es relacionar las premisas para de ahí sacar una conclusión. Vamos a ver si entendieron. A continuación te presentamos algunos argumentos en los que tienes que completar lo que falta. Puede ser la premisa 1, la premisa 2 o la conclusión. Vamos a ver el primero. Nos da premisa 1, no nos da la premisa 2, pero sí nos da la conclusión. Dice, si necesito dinero, entonces vengo a trabajar. Conclusión, vengo a trabajar. ¿Qué tendría que decir la premisa 2? Pues recuerden que pueden dar su respuesta abriendo su micrófono o bien a través del chat. Bueno, esa creo que sería su posición, pero bueno, una premisa sería busco trabajo, ¿no? Pero antes, ¿por qué buscas trabajo? ¿Por qué buscas trabajo, Ulises? Porque si me quiero comprar algo, pues necesito dinero y pues para tener Muy dinero bien, tengo que trabajar. exactamente. Si necesito dinero, entonces tengo que trabajar. Necesito dinero. Entonces, pues tengo que ir a buscar trabajo o voy a trabajar. ¿Sale? Muy bien. Siguiente. No, el siguiente, vean. Siguiente dice, no nos da la premisa 1. Premisa 2, Morris es un perro. Morris ladra. ¿Qué tendría que decir la primera premisa para inferir que Morris ladra? Muy bien, vamos a checar. Todos los perros ladran. Muy bien. Yo digo que está bien, ¿eh? ¿Por qué? Porque si todos los perros ladran y Morris es un perro, entonces Morris ladra. Siguiente. Vean la premisa que nos falta. Si el agua de frutas no se mete al refrigerador, entonces se descompone. El agua de fruta se descompuso. Entonces, ¿qué premisa falta? ¿Por qué el agua de fruta se descompuso? Por todos los conservantes. No, 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 no. A ver, fíjate lo que te estoy diciendo. Si el agua de fruta no se mete al refrigerador, entonces se descompone. Ahí está, ¿sale? Te dice que el agua de frutas se descompuso. ¿Qué pasó para que se descompusiera? Ahí está implícito la parte que te falta. ¿Por qué se descompuso? ¿Qué no se hizo para que se descompusiera? ¿Se rinden? Salvo que le hayan dejado un buen rato en el refrigerador, porque eso me pasó una vez a mí con el agua de frutas. Dice, el frío descompone las frutas. No, el agua no se metió al refrigerador. Por tanto, el agua de frutas entonces se descompuso. ¿Sí?
Pues bueno, también depende del tiempo, no siempre, o sea, el hecho de que la tengas en el refri no asegura que no se va a descomponer, porque si la fruta ya tenía cierto, bueno, no sé si les ha pasado, cuando la fruta ya está en proceso como de fermentación, sí tiene sabor pasable, pero pues aunque la dejes en el refrigerador sigue trabajando, a menos que la pongas a congelar. Entonces, en ese sentido, pues bueno, podríamos decir que el agua de fruta se descompuso porque no se metió al recongelador. Acuérdense que la pregunta que les decía para identificar la premisa, ¿por qué? Siempre, o sea, si nos dan la conclusión, entonces lo que tenemos que preguntar es ¿por qué? ¿Por qué el agua de fruta se descompuso? Porque no se metió al refrigerador. Y ahí tenemos la razón. De tal manera que si podemos decir, si el agua de frutas no se mete al refrigerador, entonces se va a descomponer. ¿Sale? Bien. A ver, siguiente. Perdón, ¿compro mi CD favorito o llevo a mi novia al cine? No llevo a mi novia al cine. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que compró el CD que quería. Muy bien, compro mi CD favorito. Checamos a ver cómo nos fue. ¿Esto por qué no las marcó? Bueno, estamos bien. Si ustedes se fijan, aquí ha de haber el error en alguna letra. Vamos a ver. Se fijan, nada más es una letra, pero sí lo hicimos bien. No se preocupen. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta o duda? No, ninguna digo, asesor, gracias. Ok, bien. Entonces, pues bueno, esto es base en lo que ustedes vieron en el módulo, el argumento. Un argumento se compone de premisas y conclusiones. Su relación siempre, acuérdense, va a ser de que las premisas fundamentan a la conclusión. ¿Cómo lo sé? Cuando yo me dan una conclusión, yo pregunto ¿por qué? ¿Por qué? O sea, cuando tú le dices, a ver, pues no estoy muy de acuerdo contigo, pero ¿cuáles son tus razones? ¿No? O sea, quiero saber en qué te basas, cuáles son tus fundamentos. Le estás preguntando por su conclusión o sus premisas. Sus premisas y conclusión, ya No, que no, 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 no. Si tú, acuérdense de los ejemplos que vimos, ¿no? O sea, piensen, cuando yo te pregunto por las razones, te estoy preguntando por las premisas. De tal manera que, o sea, cuando ya juntas las razones con la postura o la opinión, entonces tienes un argumento, ¿sí? Entonces no se les olvide eso. O sea, preguntar por el fundamento, por las razones, estamos preguntando en su unión, estamos preguntando por el argumento. Si no nada más nos dice conclusiones o su postura, eso no vale. Tiene que decirnos las razones, qué se basa, qué se fundamenta. ¿Sale? Bien. Bueno, entonces, otro de los elementos que pues también han sido desde la primera semana importantes ha sido la elaboración del ensayo, ¿sale? Este recurso también se les ha compartido, si lo quieren revisar, lo encuentran precisamente en esta página que se llama Centro de Lectura y Escritura, y se llama el recurso El Ensayo Académico. ¿Qué es un ensayo académico? La autora es Paula Delgado. Nos dice, el ensayo académico es un texto en el cual el autor, tú, presenta un punto de vista u opinión personal sobre algún tema y lo analiza y defiende a través de argumentos basados en diversas fuentes. Dicho análisis se debe realizar vinculando posicionamientos teóricos sobre un tema, problema o fenómeno relacionando dos o más fuentes bibliográficas sobre el mismo. La clave está en que después de presentar las posturas de otros autores, el ensayista exponga y defienda su propia versión sobre ello, a través de enunciados que expresan valoraciones y argumentos que sustentan su postura. Recomendaciones.
Para elaborar un ensayo académico, escribir como si el lector no conociera las fuentes bibliográficas. Ven la importancia de dar referencia. O sea, pues no asumas que tu lector ha leído todo. Tú tuviste que leer, tuviste que investigar para decir lo que vas a establecer en el ensayo. Entonces, mínimamente debes de decirle, mira, yo me basé en estos textos para poder decirte lo que te estoy diciendo. Dos, demostrar que conoce el tema, problema o fenómeno al cual se va a referir, ¿sale? Presentar de manera clara y precisa un punto de vista o tesis. Acuérdense que esa es la postura, ¿sale? Ajá. La diferencia entre postura e hipótesis, la hipótesis refiere a dar una respuesta a la pregunta o al problema de investigación. Construir los argumentos con fundamentos adecuados. ¿A qué se refiere? A que nosotros hemos revisado el mejor material, ajá, para poder dar un argumento. Aunque el ensayo tiene componente subjetivo, se debe argumentar de manera razonada. Es decir, que aunque sea tu perspectiva o tu punto de vista, debes decir cuáles son las razones por las cuales tú piensas lo que piensas, por qué argumentas o sostienes lo que sostienes. Estructura del ensayo. El escritor debe presentar el tema o problemática de la cual se habla en el texto y plantear de manera clara y precisa su punto de vista respecto a este. Para esto se requiere delimitar adecuadamente el tema. Además, es importante contextualizar al lector y despertar su interés. ¿Sale? O sea, acuérdense que esto lo habíamos visto en alguna otra sesión. Tienes que llamar su atención, ¿sale? Tienes que hacérsele atractivo lo que va a leer, pero, pues primero, o sea, es haciendo alusión a, ¿te ha pasado que el problema que yo tengo también puede presentársele a otras personas? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué vas a argumentar? ¿Qué vas a desarrollar en este texto? Tienes que darles así como cuando ustedes ven una serie, así como pequeños flashazos o un pequeño tráiler de lo que va a venir en el ensayo, ¿sale? Bien, la introducción se usan términos como se analizan las posturas de, se exponen las teorías, perspectivas, opiniones, se presenta el objetivo del ensayo como verbos con analizar, comparar, etc. Desarrollo. Consiste en plantear los argumentos con los cuales se defiende el punto de vista o se critican puntos de vista de otros autores. Se usan diferentes recursos para argumentar: ejemplos, comparaciones, definiciones, datos estadísticos de organizaciones reconocidas, datos históricos, citas textuales, paráfrasis de otros autores. Se debe hacer un análisis de cada uno de estos recursos, ¿vale? Entonces, es muy importante recordarnos ustedes que nosotros estuvimos presentando que cuando ustedes vayan a su información, pues ustedes la atajen con fichas, es decir, que no solamente se quede como algo leído, sino que ustedes puedan ser, después de su lectura, realicen esta ficha, ¿sale? Ya ven la importancia de hacer las fichas, porque estas fichas les van a permitir armar su ensayo posteriormente, ¿sale? Conclusión. En las conclusiones se espera que retomes los aspectos más relevantes de tu texto y presentes una síntesis de él, con el objetivo de reafirmar tu posición de una manera clara. También es importante que genere reflexiones alrededor de la tesis, planteando perspectivas sobre esto. ¿Se acuerdan que habíamos comentado que el ensayo finalmente podría ser la síntesis del argumento que tú diste en el desarrollo, pero también tienes la oportunidad de presentar nuevos problemas, nuevas preguntas que den pauta a que el lector se siga preguntando o que investigue más de lo que tú apenas le propusiste, ¿sale? Entonces no entendamos que es la única postura que hay. Si ustedes se dan cuenta, pues podemos seguir y rascarle y rascarle y rascarle. Sin embargo, pues bueno, en este caso, la intención de tener, por ejemplo, este tipo de módulo es que aunque tengamos que rascarle mucho tiempo, en algún momento tenemos que llegar a pararnos, sostener en algún momento alguna postura y que en función de lo que hemos buscado, de lo que hemos rascado, podemos establecer ciertas ideas al respecto de un tema. Finalmente, la bibliografía presenta las referencias que cito en el ensayo. Generalmente se usan las normas APA. En nuestro caso, recuerden que nosotros tenemos nuestro manual de prepa en línea CEP, que es que es diferente, un poquito diferente, pero recuerden que también habíamos visto que ustedes pueden buscar un generador que se llama generador Chicago, ¿sale? Si se les cuesta mucho trabajo generar precisamente algún tipo
de referencia bibliográfica, ustedes pueden recurrir aquí, ajá, y simplemente pueden ustedes o bien buscarlo por tipo de fuente o bien irme inmediatamente a la que necesitan, ¿sale? Sí. Y nos va precisamente a dar las opciones y aquí ustedes pueden pegar lo que necesitan para que les genere su fuente. En cualquiera de los dos casos, lo importante es que ustedes identifiquen que siempre hay que sustentar lo que nosotros estamos estableciendo. ¿Sale? Bien, entonces, ejemplos de las partes del ensayo. El mundo simbólico, los mitos y la epilepsia. Nos dice tomado de alegría, en este caso es el apellido del autor, M, la lectoescritura como herramienta, leamos la ciencia para todos. Manual en las páginas de la 30 a la 31. Vamos a ver, dice introducción. Voy a leer primero el párrafo, no se me aburran, pero para identificar qué se hizo. El hombre es por su sensibilidad y su capacidad de raciocinio el ser más maravilloso de la creación, pero también una criatura de gran debilidad física. Ante las fuerzas de la naturaleza se encuentran muchas veces impotente. Estas le revelan su infinitud y le recuerdan su pequeñez en el universo, pero una capacidad que él solo posee entre todos los demás animales le permite trascender sus limitaciones, la posibilidad de organizarse socialmente gracias a su aptitud para la comunicación, con base en la cual generó el lenguaje, herramienta con la que excede los límites de su existencia corporal. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué por este párrafo qué función está haciendo? Dice, en este párrafo se plantea la introducción, el tema a desarrollar. En este caso se hace un planteamiento general del hombre como un ser indefenso ante la naturaleza y sus misterios, pero a la vez inteligente y poseedor de la capacidad de lenguaje, es decir, la capacidad de crear símbolos. Siguiente párrafo. La posibilidad de acceder a lo simbólico da a los seres humanos la oportunidad de abstraerse de sus limitaciones corporales, ante ellas y frente a las fuerzas naturales que muchas veces lo rebasan. Los hombres crean mitos, símbolos que los compensan y dan impulso a su aliento vital. ¿Qué se hizo en este segundo párrafo? Este párrafo, en este apartado, continúa la introducción y se formula lo que será la tesis central del ensayo. El hombre crea símbolos y mitos para explicarse los misterios de la naturaleza que lo atemorizan. ¿Vale? Y bueno, posteriormente dice que en el desarrollo se escriben las razones que respaldan y demuestran lo afirmado en la tesis. Para ello recurre a las investigaciones de especialistas en el tema, que han realizado previamente y están consignadas en libros o artículos. En este ensayo académico, como este ensayo académico como este, es necesario que cada afirmación se apoye en investigaciones de autores en psicología, neurología, como Simon Brailovsky, en sociología, como Terry Eagleton, y en antropología como James Fraser. Las obras de estos autores se pueden aludir a través de la paráfrasis, como sucede en el caso de Brailovsky y de Fraser en los párrafos 7 y 8, perdón, 3 y 7, y mediante la cita textual, como sucede con Eagleton. En todos los casos, la referencia se hace claramente a través del uso del apartado crítico, que en este caso se hace como nota a pie de página, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, en un ensayo lo que tenemos que hacer es, yo quiero hablar de un tema o tengo una problemática ante un tema. Me tengo que basar en aquellos autores que den testimonio de que yo lo que pienso no me lo estoy inventando. Ellos mismos hicieron una investigación, publicaron sus investigaciones y les digo, a ver, ¿verdad que tú dijiste esto? Sí, ¿sale? Entonces nada más hay que irles dando el crédito necesario para que ellos mismos nos vayan a ir presentando precisamente a lo largo del texto las acreditaciones de lo que nosotros sostenemos, ¿vale? Entonces es como llamar a testigos para que aboguen o atestiguen a nuestro favor. Párrafo 3. Debido al carácter religioso que el mito tuvo en la antigüedad, Simón Brailovsky alude en su obra Epilepsia, enfermedad sagrada del cerebro, al origen divino que se le atribuyó esta enfermedad de diversas culturas, como la mesopotámica, en la que se relacionaba con la mano del pecado y con el dios de la luz. El hombre, párrafo 4, ha tendido a dar interpretaciones mágico-religiosas a aquellos fenómenos naturales que escapan a su comprensión, creando en torno suyo relatos fabulosos
en los que agentes impersonales, que la mayoría de las veces son fuerzas de la naturaleza personificadas, realizan acciones con sentido simbólico. Párrafo 5, si ustedes se fijan, va llamando a las autoridades, ¿no? Va llamando a las autoridades para que precisamente lo refuercen en lo que él quiere establecer. Finalmente, en las conclusiones, ustedes se dan cuenta, los mitos entonces, como parte de la cultura, ayudan a sobrevivir al hombre porque llenan vacíos de su naturaleza material al colmar de necesidades que ésta no le permite satisfacer. ¿Vale? Y finalmente, como ustedes se fijan, se pone de manera completa, todas las fuentes que se consultaron para poder establecer el desarrollo de mi ensayo y precisamente estructurar mi argumentación. ¿Vale? Es fundamental que no se nos pierda de vista esta forma. Si ustedes se dan cuenta, es sencilla, parece sencilla, siempre requiere y va a requerir que ustedes investiguen, que ustedes lean, ¿no? En este caso, también pueden ver que en este caso algún documental, escuchar alguna conferencia de algún experto, algún video, claro que es válido, ¿sale? Pero, pues, en este caso, el ejercicio de la investigación está en buscar información que me permita sustentar lo que yo quiero decir ante un determinado tema, ¿sale? ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Eurídice, ¿todo bien? Sí, asesor, es que luego se me traba mi celular cuando quiero apretar los botoncitos táctiles. No Pero te no te preocupes. preocupes. Muy bien. Pues bueno, me dio mucho gusto estar con ustedes a lo largo de este módulo, pero bueno, si la vida no lo permite, nos encontramos en la ¿sale? Cuídense mucho, nos vemos. Y no se les olvide subir sus actividades y responder las actividades formativas y su autoevaluación. ¿Sale? Cuídense mucho, nos vemos después. Hasta luego, asesor. Bonita tarde. Bye.